No puedo gritar más. Que tienes el altavoz al lado. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Tengo gente hoy de la universidad, gente del Hospital Vicente Rocío, amigos y público en general. Muchas gracias por este segundo engaño. Y hoy vengo a hablar de pinzas de la ropa. El otro día os dije que estando sentado en una de las conexiones en la tele, en el Skype, se me ocurrió hacer algo distinto y fue con una pinza de tender. Todo esto se ha ido complejando, se ha ido complicando y he creado un universo en el que he contado la inmunología. No quiero hacer cambios en el dispositivo, por favor. ¿Cómo es que no quieres? No quiero, ¿no? Justo en este momento no es el momento para hacer cambios en el dispositivo. Bueno, os pediré que estéis atentos y atentas porque habrá premios. Voy a someteros a una prueba final y va a haber premios, ¿vale? De hecho, vamos a empezar con un premio. ¿Alguien se acuerda de los que estuvieron el otro día o que me haya oído en algún sitio con qué presentador y en qué programa usé por primera vez las pinzas de tender? Que levante la mano. Si alguien se acuerda con qué presentador y en qué programa usé por primera vez las pinzas de tender, que levante la mano. A ver, Carmen dice... Iker Jiménez, en Horizonte. No, lo siento. ¿Alguna otra idea de con quién usé por primera vez las pinzas? ¿Pedro Piqueras, en Telecinco? No. ¿Iñaki López en La Sexta Noche? No. ¿José Yélamo en La Sexta Noche? No. ¿Ana Rosa Quintana en Telecinco? No. ¿Alguna idea más? ¿Y Sálvame? No. ¿Alguna idea más? Joaquín Prat, ¿en qué programa? Joaquín Prat, pues es Joaquín Prat. ¿Quién ha dicho Joaquín Prat? 4 al día. Pues para este señor es el primer regalo de la noche, por favor. Sandra, una inmunóloga en su vida. Bueno, pues comenzamos. Porque antes de llegar a las pinzas os tengo que contar mi libro, que es la inmunología. La palabra inmunidad nace del latín immunitas, en el que mezclan dos conceptos. In, que es negación, y munitas, que es impuestos. Así que las personas inmunes son las personas libres de impuestos. Eso llega hasta nuestros días y hoy conocemos a gente con inmunidad diplomática, ¿verdad? Son personas que están libres de determinadas leyes, no se les aplican por su condición. Bueno, pues ese es el origen de la palabra inmunidad. Libre de impuestos, que no paga impuestos. Pero los romanos escriben ya en sus textos que hay personas que tras pasar la viruela quedan inmunes, es decir, que no van a sufrir una nueva infección. Pero no es el concepto que ha llegado a nuestros días. Fijaros, durante toda la Edad Media desaparece el estudio de la inmunología y aparece la práctica preliminar a lo que hoy conocemos como vacunación. Esta práctica se llamaba variolización. Fijaros que se ve, tenemos grabados del siglo XVI. ¿En qué consistía esta práctica de la variolización? Pues les inyectaban, les soplaban a los niños por una caña de bambú, como veis, muy larga, está hueca por dentro, les soplaban por la nariz un polvito que era el raspado de una llaga de la viruela. ¿De quién? De una persona que estaba ya superando la infección. Claro, esto era muy... ¿Cómo lo pillo? Es decir, yo considero que esta persona está ya superando la infección, le raspo las llagas, lo dejo secar y luego se lo soplo a un niño. Maravilloso. La inmensa mayoría les inmunizaban, pero algunos murieron porque les estaban metiendo la viruela. ¿Por qué había este interés en la viruela? Pues porque producía muchísimos muertos y también porque la prostitución a las mujeres que pasaban la viruela les dejaba unas marcas que ya les impedía
ejercer la prostitución. Por lo tanto, había una doble intencionalidad: los niños que morían y las mujeres que quedaban marcadas. Por eso, los otomanos y otros imperios asiáticos hacían esta práctica, y esta práctica se trae a Europa por dos personas. Uno es un médico italiano que la trae al continente, como dicen los ingleses, y otra es esta mujer, que fue una mujer súper notable, súper avanzada para su tiempo, Lady Marie Montagu. Lady Marie Montagu era la mujer del embajador británico en Constantinopla. Y aparte de ser muy adelantada, como os decía, y de escribir textos muy potentes como mujer, ella ve esta práctica y la lleva a Inglaterra, la lleva a Londres, nada menos que a la Royal Society de Londres, y allí se lo hace a sus hijos. Con lo cual, esta práctica se comienza a hacer en Londres, en Inglaterra. Nos ponemos en contexto, estamos en el año 1718, y esta es la inspiración para el primer médico que, digamos, da evidencia científica a todo esto, que es Edward Jenner. Edward Jenner, unos años más tarde, ya a finales del siglo XVIII, casi a final, 1796, sustituye ese polvito de hombres por polvito de las llagas de la vaca. Y preguntaréis, ¿por qué usa la vaca? Pues porque observa que las vaqueras, por eso salen aquí al fondo del cuadro, las vaqueras, que son las que ordeñan a las vacas, pasan una infección parecida a la viruela y no pasan la viruela humana. Es decir, supone que hay una viruela de la propia vaca que las deja inmunizadas. Así que él acuña el término de vacunación porque utiliza virus de la vaca. Vaca, vacuna. O sea, la palabra vacuna viene de vaca. Y cambia la vía de administración, cambia el animal, ya no es el hombre, es la vaca, por lo tanto ya no produce muertes. Y como veis, en vez de por la nariz, les hace una marquita por el brazo y ahí les pone la sustancia que sacan de la vaca. Ya en este momento empiezan a aparecer memes y empiezan a aparecer los antivacunas. En este momento, y hay grabados de esta época en la que las personas que han sido vacunadas aparecen en el dibujo con cara de toro, con cara de vaca. No la he traído, pero bueno, eso si lo buscáis puede ser una buena estrategia. Se le considera por muchas personas a Jenner, por este motivo, el padre de la vacunación. El padre de la inmunología moderna. Yo particularmente considero que esto no es así, no es correcto, pero si os metéis en la Wikipedia, en Google, ponéis padre de la inmunología, sale Edward Jenner. Edward Jenner solo desarrolla la vacuna, digo solo, es una pasada, pero no habla de inmunidad, no habla de nada del concepto de inmunología. Y aquí aparecen los españoles. Los españoles en este punto, que fijaros que ha sido a finales del 18, pues nada más empezar el 19, hacen la expedición filantrópica de la vacuna, que se llamó la expedición de Balmis, porque la dirige un médico alicantino, que es Balmis, Javier Balmis, acompañado de un montón de gente, entre otras, una mujer que ha sido muy famosa en esta pandemia, que es Isabel Zendal, era enfermera y era la directora de un orfanato gallego, en La Coruña. ¿Qué hizo esta expedición? Pues a bordo de un barco, que es el María Pita, montaron a 22 huérfanos, más el hijo de Isabel Zendal, y les usaron como transmisores de esa vacuna. La vacuna esta de la vaca la raspaban, la metían entre dos cristales y esto lo lacraban con lacre. ¿Cuánto pensáis que podía durar esto? El siguiente regalo, para quien me diga, ¿cuánto podría durar aproximadamente una preparación de la vacuna de la vaca? Metida entre dos cristalitos y sellado con un lacre. ¿Cuánto pensáis que podría durar esto y ser usado, ser útil? ¿Una semana? No es correcto. A ver, ¿otra idea? No digo ni sin más o sin menos, porque si no doy muchas pistas. ¿Alguien ha dicho un mes? ¿Quién ha dicho un mes? No es correcto. Ni una semana ni un mes. Venga. 40 días, no es correcto. 2 meses. 2 meses, no es correcto. 3 meses. 2 semanas. 2 semanas, segundo regalo de la noche. Pues pon una inmunóloga en tu vida, tú un color verde. Así es. 2 semanas aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cada 10-15 días al niño que le inoculaban le ponían en contacto con uno de los huérfanos para que le contagiara, de modo natural, y le pasara esa enfermedad de la vaca y quedara inmunizado. Y así en modo dominó. Esto ya os adelanto que si hoy pasamos un comité ético, nos hubieran dicho que nanay, que de ninguna manera haríamos esto con personas hoy en día. Así que esta expedición
Paró en las Canarias, ya dejó ahí gente inmunizada, luego paró en Puerto Rico y finalmente llegó al continente americano por Venezuela. Hay que decir que el rey financiaba esta expedición porque había muerto su hijo de viruela. Entonces que estaba todo el mundo muy concienciado de que la viruela era letal. Así que a partir de Venezuela ya se hacen subexpediciones, ves que hay muchos colorines y salen muchas subexpediciones. Muy probablemente utilizaron en este dominó a niños indígenas para seguir transmitiendo esta vacuna de la viruela y llegaron hasta China cruzando por Filipinas. O sea que fue una expedición que vacunó por primera vez en la historia a millones de personas. Y este es el que para mí es el padre de la inmunología moderna, que es también microbiólogo, es Louis Pasteur. Le conocéis por muchas cosas, como la pasteurización, que ha hecho posible que tomemos leche envasada en estos Tetra Briks, porque se ha sometido a procesos de esterilización, como la pasteurización, aunque hoy en día se ha mejorado. Pero aparte de esto, este señor desarrolló también muchas vacunas, entre otras la de la rabia, que se sigue utilizando hoy en día para las mordeduras de los perros, os recuerdo. Un becario suyo tuvo un error de laboratorio e inventó sin quererlo una vacuna que fue la del cólera. ¿Qué le pasó a este becario? Pues que se fue de vacaciones 15 días y dejó sin echarle alimentos a las bacterias, al cólera del pollo. No quiso decirle nada a Pasteur, de que se lo había olvidado, y a la vuelta utilizó las bacterias 15 días sin alimentar. Estaban las pobres ya prácticamente muertas. Pero las usó y eso es lo que bautizó un concepto que os explicaré dentro de un ratito, que es las vacunas atenuadas. Son microorganismos que han perdido un poco su fuerza, pero sigue siendo un microorganismo vivo. Pero se ha desgastado, ha perdido su fuerza. Y sin quererlo, pues esto pasa mucho en ciencia. Un error de laboratorio consiste al final en un éxito. Y bueno, pues el queso de la torta del Casar, sin ir más lejos, que soy una delicia, es un fallo de la fermentación original del queso. Bueno, pues como veis, 100 años después, Pasteur rebautiza el concepto de inmunología con la palabra, de nuevo, inmunidad, pero ahora construida como inmunera. Antes era inmunitas y ahora es inmunera. ¿Qué significa esta inmunera? El in ahora es el dentro, interior, desde dentro, mientras que antes el in era negación, en latín. Inmunera, munera son muros, defensas. Así que son defensas interiores. Y este es el concepto que conocemos hoy en día como inmunidad. Por todo ello, es por lo que para mí este señor realmente es el padre de la inmunología moderna. No Jenner, que hizo una contribución sensacional como es la vacunación, pero que no profundizó en el concepto de inmunidad. Bien, ¿y cómo se consigue la inmunidad? Pues la inmunidad se consigue de 4 maneras, que son infectándonos. Yo tengo hoy la infección de la gripe y quedo inmunizado para una gripe que pueda tener pasado mañana. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Cómo se consigue esta inmunidad? Pues porque, ya lo contaremos, hay células que se quedan con memoria en nuestra sangre. Se quedan con memoria, o sea, tenemos células con memoria de que hemos tenido la infección. Esa es la manera natural y se llama activa porque tiene memoria. ¿Se puede conseguir esto mismo de modo artificial? Sí, las vacunas. Las vacunas justamente inducen memoria, por lo tanto, si luego me pilla el bicho, ya estoy inmunizado y no sufro las graves consecuencias de la infección original. Este es el concepto de vacunación. No vacunamos de todo, perdón, pero es que esto es un minuto. Solo vacunamos de las cosas que son mortales o que pueden producir efectos secundarios muy fuertes. Si no es que se cae para abajo, yo creo que se me va para arriba. Y así no se deja de ir. Así no se deja de ir, aunque lo tenga el bigote, aunque se mola. Así que se vacuna porque se genera esa misma memoria sin las graves consecuencias de la infección. La viruela que os hemos puesto el ejemplo, es la primera enfermedad de la historia que ha sido erradicada. Hace 40 años la Organización Mundial de la Salud decidió que ya estaba erradicada, no había ningún caso de viruela y por lo tanto ya no nos vacunamos de viruela. Ya la gente que tiene menos de 50 años no se ha vacunado de viruela. ¿Cuál está a punto de conseguir esto, este mismo hito? La polio. La poliomielitis será la próxima, si todo va bien, que esperablemente en 10, 20 años esperemos que ya no haya ningún caso y se pueda considerar erradicada. En nuestro entorno, la polio no se produce, pero se sigue produciendo
pues en países, por ejemplo, como Afganistán. Os imagináis con su situación civil cómo puede estar. Así que 2 maneras de conseguir memoria: infectarme o vacunarme. Otras 2 maneras de inmunizarme pero sin memoria, por eso se llama inmunización pasiva, es cuando tenemos anticuerpos. Luego hablaremos de los anticuerpos. Una mamá durante el embarazo le pasa al embrión que está gestando anticuerpos a través de la placenta. De modo que todo de lo que se vacune una vez embarazada va a pasar en anticuerpos al bebé. ¿Sí? A través de la placenta. Además, cuando el niño ya ha nacido, si hay lactancia natural, que hay veces que no puede ser, pero cuando sí hay lactancia materna, a través de la leche también le pasa esa inmunidad al niño. Por lo tanto, eso lo llamamos inmunización natural pasiva. ¿Cuánto dura? 3 semanas. A las 3 semanas del destete, yo ya pierdo la inmunidad y no hay memoria. O sea, que va a durar un tiempo. Durante el embarazo no hay problema, porque está pasando sangre todo el tiempo, y cuando ya el niño ha nacido, le dura hasta que le destetamos y dura 3 semanas más. Se acabó. No le queda memoria ninguna, pero queda protegido durante todo ese tiempo. ¿Esto se puede hacer de modo artificial? Sí, y seguro que lo conocéis. Tenemos antídotos para los venenos de araña, para las picaduras de escorpiones, para las picaduras de serpientes. Tenemos la antitetánica. Cuando nos hemos clavado un clavo y no estábamos muy seguros de habernos vacunado, nos ponen una inyección antitetánica. Y así unas cuantas más. Todo esto son que nos inyectan anticuerpos. Anticuerpos que bloquean el tétanos, que bloquean el veneno de la araña, que bloquean el veneno de la serpiente. ¿Y que nos duran? 3 semanas. A las 3 semanas se acabó. No tenemos memoria, pero durante esas 3 semanas quedamos protegidos. ¿Se entiende esto? Bueno. Pues seguimos y así llegamos al calendario vacunal, que cada año se ha ido complicando, y hay vacunas que se ponen, como veis, en los primeros meses de vida, que son unas cuantas. Luego tenemos las que se ponen en ancianos, como es la de la gripe, y luego tenemos las que se ponen, como el virus del papiloma humano, que se ponen en la adolescencia, y que hemos conseguido además recientemente que se le ponga a los chicos, porque aunque las chicas son las que más sufren esta infección y los cánceres de cervix que van asociados a algunos virus del papiloma, el varón también puede tener cáncer debido al virus del papiloma. Así que bueno, como veis ya la vacuna incorpora no solo prevenir infecciones, sino prevenir cáncer. O sea que es otro segundo concepto que aporta la vacunación. Bien, ¿qué es lo que amenaza a un individuo? Pues aparte de las infecciones, fijaros, las infecciones en el sistema inmune, el tamaño importa, y mucho. No es lo mismo que nos infecte un virus que siempre se va a meter en nuestras células, a fijaros estos gusanos que se ven como la tenia. No sé si alguien, no creo que haya tenido a nadie tenia, pero seguro que los más mayores de la sala habéis tenido algunos lombrices. Yo he tenido lombrices. Lombrices son gusanitos que se ven, que se echan por las heces y que los tocamos de la tierra y nos llevamos a la boca, los niños. Pero hay otros agentes infecciosos como las bacterias y los protozoos que están en un tamaño intermedio. Depende del tamaño que tengan, vamos a tener unas defensas u otras. Bien, y vamos a llegar a la organización de las defensas. ¿Cómo se organizan? Se organizan en 3 líneas, que no voy a entrar aquí porque voy a entrar aquí, que es lo que quiero llegar. Lo que quiero que veáis es que en la primera vez que yo me infecto, y esto lo habéis visto en el COVID seguro, cuando os habéis hecho el test de anticuerpos, no el de antígeno, los primeros que hubo que eran los de anticuerpos. Para si generar anticuerpos, durante 7 días yo no produzco anticuerpos. Yo tengo una infección y no produzco anticuerpos. ¿Estoy desprotegido? No. Tenemos una colección de herramientas, que no voy a entrar aquí porque entraré aquí, que es lo que llamamos la inmunidad innata, y que nos protegen esos 7 primeros días. A partir del día 7 empiezan a producirse los famosos anticuerpos. Y eso ya nos duran más tiempo. Y el primer anticuerpo que se produce, que además, esto ya lo sabéis, a ver, regalo a quien sepa cuál es el primer anticuerpo que se produce. Voy a decir 3. A. Los inmunólogos no vale que contesten. Los inmunólogos no podéis contestar. Esa mesa bloqueada y Pepelu también bloqueado. Y los farmacéuticos de por ahí atrás tampoco pueden contestar. ¿Quién se produce antes? ¿A, G o M? M, Carmen la primera. Pues Carmen, pon un inmunólogo en tu vida también.
además te ha tocado un delantal para que cocines con inmunología. Bien, pues 7 días que tenemos una colección de elementos funcionando y a los 7 días los anticuerpos. Ahora vamos a ver por qué tardan 7 días. Fijaros el anticuerpo, qué belleza de proteína es. Ahí lo tenéis. Tiene 2 ramitas como una Y, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que en la expiración, usando las pinzas, el anticuerpo tenga estas 2 pinzas pegadas, ¿eh? Inicialmente yo empecé con una pinza, pero luego pegué al anticuerpo las 2. Pero vamos por partes. Si yo tengo una infección, yo creo que ya vamos al plató. Sí, esto no lo salto. Vamos al plató y las vacunas de coronavirus las vemos después. Vamos al plató, a ver. Si yo tengo una infección, lo primero que tengo es una barrera. Tenéis que considerar que vuestro cuerpo es como un donut. Es un donut con una funda y eso separa el interior de ese donut del exterior. Con todos los cambios y todos los recovecos que queráis, sois un donut. Una parte del donut es la boca y la otra parte es el culo, claramente, ¿no? Eso os queda claro, ¿vale? Bueno, pues ese donut está recubierto de una cosa como esta, que es un epitelio. Son células muy apretadas, parece una pared de ladrillos, ¿verdad? Y entre estas células hay un cemento súper fuerte, y así es. O sea que lo que separa el interior vuestro de vuestro exterior es esto. ¿Dónde tenemos este epitelio? La piel, y luego una serie de mucosas. Vamos a ver por parte. La mucosa más grande que tenemos interior, ¿sabéis cuál es? La más grande, muchos metros cuadrados. La digestiva. Desde la boca, justamente, hasta el ano es la más grande, muchos metros. Tenemos otra también que abre por la boca. Muy grande, un poco más corta, pero muy grande también. La respiratoria, efectivamente, llega hasta los pulmones. Luego tenemos otra por abajo, que abre por abajo, tanto en hombres como en mujeres, aunque es distinta, que es la genital, la urinaria y genital. Y luego tenemos una muy chiquitita que recubre el ojo. Pues no nos acordamos nunca porque es muy pequeñita. Bueno, pues todo eso junto, la piel y todos esos tejidos construye ese borde del globo. Así que es una barrera física, ¿verdad? Física, es como una pared de ladrillos, yo la puedo romper y de hecho os la rompéis. Vais andando en la playa descalzos, os claváis una astilla, os la rompéis. Os cepilláis con el cepillo muy fuerte, os hacéis una ulcerita en la boca, os la rompéis. Tomáis un alimento que está un poquito ácido, os hacéis una ulcerita en el estómago, os la rompéis. Es decir, no es infalible. Es una barrera física, pero no es infalible. Además está recubierta de unas sustancias químicas, que aquí no las he representado, pero que seguro que alguno habéis usado la saliva para curar una herida. Porque la saliva tiene antibióticos endógenos, que se llama la lisocima. Entonces, por eso, si nos chupamos, estamos echando antibiótico en la herida. Y además, todo eso está en un pH muy concreto, porque la piel se regenera muy rápido y las células se mueren y secretan el contenido de sus membranas, que es ácido. No sé si os habéis fijado, cuando compréis un jabón, el pH de ese jabón siempre es 5,5. Eso es muy ácido, es el pH de nuestra piel. Es decir, que es un entorno químico hostil para los bichos. Pero os estoy engañando. O sea, es una barrera física, es una barrera química, pero es que resulta que es una barrera biológica. Y está toda ella recubierta de pequeños seres microscópicos que son, en su inmensa mayoría, bacterias y hongos, y que nos recubren y nos protegen, nos ayudan a protegernos. Esto es lo que antes se llamaba la flora intestinal y hoy en día preferimos el nombre de microbiota, que seguro que lo habéis escuchado también. Pues la flora intestinal o la microbiota, tenemos más de 500 bacterias en el intestino, para que os hagáis una idea. Y de estas bacterias, entre otras cosas, sintetizamos, nos aprovechamos, nos dan vitamina K, entre otras cosas. Así que este es el nivel 1 de las defensas, que esto mucha gente se olvida. Estos son defensas. Nos olvidamos de que esto existe, pero esto nos quita probablemente del 95% de las infecciones posibles. Si tenemos una piel sana y unas mucosas sanas, nos quitamos el 95% de las infecciones. Por lo tanto, esto de cuidar la microbiota, que está tan de moda hoy en día, es también para vuestras defensas. Hay que estar cuidando la microbiota. Y de hecho, cuando la microbiota se altera hay muchas enfermedades y ya hay trasplantes de microbiota. Cuidado. Así que nivel 1, que se puede romper. Si se rompe, pasaríamos al nivel 2. Tendríamos las
unas defensas que están en esos 7 primeros días y que, bueno, yo las represento aquí con la saga esta que os es tan familiar, con los clones. Son defensas que las tenemos en grandes cantidades, que van a llegar a la zona donde tenemos la infección, donde hemos hecho la herida del pie, en la herida de la boca, van a llegar en grandes cantidades y van a defendernos esos primeros 7 días. Estas defensas no generan memoria, pero cuidado, que se ha descubierto una cosa muy recientemente y es que estas defensas se pueden entrenar. Así que el entrenamiento de nuestras defensas también lleva a estas. Imaginaros, yo tengo, por ejemplo, una infección por el COVID, que ahora es muy común todavía en estos días, y eso hace que no tenga otras infecciones. El responder al COVID, digamos que tiene mis defensas en efervescencia y hace que durante unos días esté protegido frente a otras infecciones. Esto sucede en este nivel 2, lo que llamamos la inmunidad innata, y es defensas entrenadas, pero suelen ser insuficientes. Y si son insuficientes, pasamos al nivel 3. Al nivel 3, que es la inmunidad de élite. Bien, el virus, vamos a coger a nuestro amigo tan conocido. El virus, en este caso el COVID, tiene distintas estructuras en su superficie. No estoy mirando, pero se ve bien. Tiene distintas estructuras en su superficie y este virus y cualquier otro virus, cualquier bacteria, siempre tiene alguna estructura que reconocen nuestras células. Entonces, en este caso, esta que he puesto en rojo, que es la famosa proteína espiga del COVID, tiene un receptor en las células de donde respiramos, que abre las células y hace que el virus pueda entrar al interior. Esta célula está infectada. Como consecuencia de la infección, ¿qué hace? Pues va a hacer 2 cosas. Por un lado, va a sacar trocitos de ese virus al exterior. Nuestras células tienen cositas como estas copas, no estoy inventando ni nada, tienen unas estructuras en su superficie como estas copas que permiten estar rellenas de fragmentos de los virus y de las bacterias. Por ejemplo, este fragmento verde, que el virus tiene trozos verdes, aquí entra mal, aquí no entra, pero aquí sí, ¿verdad? Pues aquí entra. Este fragmento rojo, aquí entraría pero malamente, aquí entra muy bien. Este verde, pues puede entrar aquí, y este amarillo, pues puede entrar aquí, ¿vale? Entonces, enseñan trocitos de la que lo ha infectado al exterior. Ahora veremos para qué. Primera cosa que hacen. Y segunda cosa que hacen es, mandan señales. Oye, que tenemos infección. Mandan señales. ¿Cómo lo mandan? Pues con estructuras que tienen mensajes en su interior. Y esto seguro que os acordáis de cómo estos robots llevaban en su interior mensajes cruciales para la batalla. Bueno, pues esto lo hacen unas proteínas que tenemos en el sistema inmunitario que se llaman citocinas y que llevan mensajes cruciales para la batalla. Con todo este panorama, saco trocitos y mando señales. ¿Qué hace? Viene aquí el rey del mambo a ver qué tiene que hacer. ¿Quién es el rey del mambo en el sistema inmunitario? Pues los linfocitos T que mandan. En este caso, yo los he representado pues por el que dirige el Consejo de los Jedi, el que más sabe de todos los Jedi. Este mira, ve las señales, ve los trocitos y decide lo que tiene que hacer. Y normalmente el sistema inmunitario va a hacer 2 tipos de acciones. Hay muchas más, estoy simplificando mucho, pero va a hacer 2 tipos de acciones. Lo primero, esta célula infectada se la va a cargar para que no infecte nada más y se carga células propias, cuidado. O sea, está matando una célula propia. Y segundo, va a producir anticuerpos para que bloqueen la infección. Son las 2 acciones, digamos, más habituales. ¿Cómo hace la primera de matar la célula? Pues llama a su compañero el asesino, que también es de los buenos, pero va un poco más a su bola. A ver si no se me cae. Que los imanes chinos lo que tienen es eso, que a veces fallan. Bueno, pues aquí está el compañero, que es asesino y que va más a su bola, ¿vale? Y este va a matar la célula infectada. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a disparar, ya voy complicando la estructura, va a disparar unas sustancias que tiene en su interior, las va a disparar y esto van a entrar dentro de la célula infectada. Con esto esta célula va a empezar a transformarse y eso que veis tan cuadrado, tan bonito, se acaba convirtiendo en un saco totalmente deforme
y sin ninguna estructura. Ya no se puede dividir. Queda aniquilado la infección. Esto se llama, en conceptos nuestros, apoptosis, pero para que os quede claro, se suicidan las células, es un suicidio. O sea, lo que hace este asesino es inducir que la célula infectada se suicide. Es una cosa muy sencilla y yo siempre he dicho que ojalá la sociedad aprendiera el sistema inmunitario, las cosas tóxicas se suicidarán, o consiguiéramos la manera de que se suicidaran. Bien, primera consecuencia, por lo tanto, llamando al asesino que se suicide la célula infectada, ya no infectamos a más. Segunda consecuencia, queremos producir anticuerpos, tiene que venir la célula productora de anticuerpos. En este caso, la madre de los Jedi, en este ejemplo, ¿y qué anticuerpos produciría? Pues los que le está enseñando la célula infectada. Tendríamos anticuerpos para las proteínas rojas, tendríamos anticuerpos para las proteínas amarillas y tendríamos anticuerpos para las proteínas verdes, ¿no? Y si le hubiéramos enseñado proteínas azules, que también tiene el virus, tendríamos anticuerpos para las proteínas azules. Así que estos anticuerpos, ¿cuál va a ser su función? Que este virus no infecte a ninguna célula más. Esto se llama neutralizar. Os lo enseño en un minuto. Aquí tenemos al virus y me vais a permitir que en vez de usar el anticuerpo completo, que es un poco complicado, utilice solo una de las pinzas, ¿vale? La proteína, el anticuerpo azul, lo que haría, se uniría a la proteína azul, el anticuerpo amarillo se uniría a la proteína amarilla. Si esto me sale bien y no se vuela, espero un aplauso. El anticuerpo verde se uniría a la proteína verde. Y por último, el anticuerpo rojo se uniría a la proteína roja. Bien, esto llamamos neutralizar. Este virus ya no puede infectar ninguna célula más. Queda hackeado, queda neutralizado. Y esta es la función principal de los anticuerpos. Hasta luego, no es tiempo. Bueno, pues os he contado lo básico de la respuesta inmunitaria. Y ahora, ¿qué hemos hecho en el COVID con las vacunas? Bueno, para explicar las vacunas, un poquito de cerveza. Voy a coger un virus más grande, porque este virus pequeñito no me vale, porque tenéis que ver un poco el material genético del virus. Vale, entonces he cogido un virus más grande, pero bueno, sigue teniendo igual las proteínas rojas, las verdes, las azules, las amarillas, exactamente igual, ¿de acuerdo? ¿Qué material genético tiene el virus? Pues os lo enseño. Tiene un material genético que veis codifica la proteína azul, la amarilla, la verde y la roja. Pues, primer tipo de vacunas que podríamos pensar, las que son el virus completo, como hizo aquel becario de Pasteur, suavizándolo para que no mate, pero siga vivo. A esto lo llamaríamos vacunas atenuadas. En el contexto de nuestro agente infeccioso, una vacuna atenuada de este podría ser perfectamente, y lo vais a entender, si hayáis visto esas películas, podría ser este. Es una vacuna atenuada de este, es mucho menos dañino, mucho menos infeccioso. En el COVID, lo cierto es que se están investigando, pero no se ha llegado a usar ninguna en humanos. ¿Por qué? Por el miedo de que esto revierta al original. Eso siempre es un miedo en este tipo de vacunas. Entonces, en el COVID, ningún país se le ha querido arriesgar a que este tipo de vacunas reviertan a las originales. ¿Se han investigado? Sí. ¿No son humanos? No. Segunda vacuna. Esta sería la equivalente a la de Pasteur. Segunda vacuna, pues cogemos el material genético del virus. Voy a coger este que es más chiquitín. Cogemos el material genético del virus, que tiene el rojo, el verde, el amarillo y el azul, y lo sometemos a un tratamiento químico que lo inutiliza. ¿Vale? Así que tenemos el virus, su material genético, y lo inutilizamos químicamente. Ya este virus no se puede replicar. Lo hemos roto. Bueno, pues vacunamos con esto. Vacunamos con esto y que se producen reacciones rojas, verdes, amarillas y azules. Y por lo tanto, anticuerpos de los 4 colores, como os he enseñado. Los azules, los rojos, los verdes y los amarillos. ¿Ha hecho esto alguien? Sí. De hecho, habéis oído hablar de ellas, la vacuna Sinopharm, que han hecho los chinos,
y que se ha usado masivamente en Asia y en Sudamérica. Su eficacia muy baja. La eficacia de esta vacuna, que aparentemente debía ser la mejor, es una vacuna clásica, su eficacia ha sido aproximadamente entre un 50 y un 60%. Se ha usado muchísimos millones de personas, pero su eficacia ha sido muy baja. Siguiente opción, pues en vez de coger el virus entero, ya del virus entero me olvido, lo que voy a hacer es coger la proteína roja suelta. ¿Vale? Cojo la proteína roja suelta y vacuno con la proteína roja. Esto sería meter proteínas rojas en un vehículo para inyectarlo. Bueno, pues esto así no se puede hacer. Esto no estimula suficientemente las defensas. Hay que ayudar al sistema inmunitario. Solo con las proteínas no podemos funcionar. Y lo que hacemos es que le acompañamos de unas sustancias que potencian las defensas. Así que estas sustancias se llaman ayudantes o adyuvantes. Las incorporo en el preparado y ahora ya sí, vacuno con una mezcla de la proteína y los adyuvantes. ¿Esto se ha hecho? Sí. La hemos fabricado en España, Novavax. Novavax, y está en uso en España, pero se ha puesto muy poquitas. Se ha exportado a muchos otros países. Es una vacuna clásica. De este tipo de vacunas tenemos en el mercado muchísimas para otras enfermedades. Es de proteínas, ¿vale? Otra vacuna de partículas muy inteligente, muy interesante, la hicieron los canadienses, que es, fijaros, es como el virus, pero sin el material genético dentro. Es la carcasa y las proteínas. Esto es una vacuna, digamos, casi pionera. Se crece en la planta del tabaco y luego se cosecha la planta del tabaco y se purifica. Es la empresa Medicago, se ha usado solo en Canadá. Solo en Canadá, y estamos un poco a la espera de este tipo de... Es muy ecológica, muy sostenible, probablemente la más sostenible y ecológica de todas las vacunas. Pero en nuestro entorno no se ha utilizado. Así que llegamos ya a las que se han puesto. Seguro, ¿no? Porque por lo tanto Novavax, que está en uso, sería la última que se ha usado en España en cantidad. Luego se usaron las de adenovirus. Os recuerdo, adenovirus se usó Janssen, que malamente nos vendieron que era una sola dosis, porque en el fondo es mentira, hubiera sido necesario dos. Y está AstraZeneca. AstraZeneca fue la vacuna solidaria. Es la vacuna que no se patentó para evitar gastos de patente. Es la vacuna que la empresa fabricante AstraZeneca renunció a precios de ganancia, vendía a precios de fabricación. Por lo tanto, es la vacuna que costaba más barata en el primer momento. Y se ha dejado de utilizar en Europa. Pero aún así, Janssen se han puesto bastantes unidades en España, AstraZeneca algunas más. Estas se hacen en un virus que no es el virus del COVID, es el adenovirus. Os presento a mi amigo el adenovirus. El adenovirus son virus con estas formas tan poliédricas. Tenemos unos 60 en la naturaleza, 30 en el hombre y hay otros 30 en primates. AstraZeneca apostó por un virus de primates y Janssen y Sputnik, pues la vacuna rusa también es de este tipo, apostaron por virus humanos. Es un virus que a nosotros nos produce catarros en invierno y nos produce también la conjuntivitis. Esa conjuntivitis que es tan contagiosa que si la tiene alguien, entra en la casa, contagia a toda la familia, o si entra en el trabajo, contagia a todos los compañeros. Es súper contagiosa. Bueno, pues son estos bichitos, son los adenovirus. Los adenovirus, ¿qué han hecho? Pues han sacado el material genético del adenovirus, fijaros que tiene como dos trozos, el trozo negro, que es el que hace que el virus se reproduzca y sea contagioso, y el trozo blanco es el esqueleto del virus. Bueno, pues le quitaron genéticamente, le modificaron, quitaron el trozo malo, y al trozo del esqueleto, ¿qué hicieron? Pues incorporaron la proteína que queríamos vacunar del COVID. Vamos al mensajero del COVID, os recuerdo que teníamos el azul, el amarillo, el verde y el rojo. ¿Cuál era el que codificaba la proteína S? ¿Os acordáis? El rojo. Pues lo quitamos del ARN del COVID, y se lo incorporamos al adenovirus. Esto se hace lógicamente por técnicas de ingeniería genética y ahora esto se mete de nuevo en el adenovirus y con este adenovirus se nos vacuna. Bueno, aunque no lo parezca, el adenovirus tiene también sus receptores y nuestras células. Esto no va a caber porque de tamaño no cabe, os imagináis, pero quería solamente deciros que también hace que se abra la puerta celular y entra el virus dentro. ¿Vale? Bien, una vez que entra dentro, ¿qué pasa?
Pues el material genético del adenovirus tiene que pasar por el núcleo. Os enseño el núcleo humano, el núcleo de nuestras células. Tiene que pasar por el núcleo donde están los cromosomas. Aquí están los cromosomas que tienen parte, la amarilla es la parte que se expresa y la parte negra es la parte que no se expresa. Nuestros cromosomas están empaquetaditos en el núcleo. ¿Vale? Y este material del adenovirus que nos han inyectado entra al núcleo y se transforma en otro material genético distinto, pero tiene que usar el núcleo. O sea, pasa por el núcleo y se transforma en otro material genético. Esto han usado algunos grupos antivacunas para decir que se está modificando genéticamente nuestras células. Es incierto. Lo único que tiene que hacer es pasar por el núcleo y salir. ¿Y dónde va? Pues va a una parte de nuestras células que tenemos también donde se sintetizan las proteínas. Es una especie de túnel de traducción. Pasa a la parte roja y entonces se sintetizan proteínas rojas y luego pasa a la parte blanca y se sintetizan proteínas blancas. O sea, transforma la información genética en proteínas. Es un traductor de nuestras células. Y ahora con esta información, pues se enseña a nuestras células, por lo tanto solo le vamos a enseñar en esta ocasión el rojo, y solo vamos a enseñar en esta ocasión el rojo y el blanco, no hay más. Rojo y blanco, así que nuestro sistema inmunitario producirá anticuerpos rojos para la proteína del COVID y anticuerpos blancos. ¿Pensáis que se me había olvidado? Pues no se me ha olvidado anticuerpo blanco. El anticuerpo blanco va contra el adenovirus. ¿Qué es lo que sucede? Que estas vacunas producen un poquito más de reacción porque también tenemos una reacción frente al adenovirus. Pues el diseño ruso es maravilloso porque usaba dos adenovirus en los que el único coincidente era la parte roja. La parte blanca del primer adenovirus era distinta de la parte blanca del segundo adenovirus. Eso hacía que el sistema inmunitario se centrara en el rojo de un modo muy potente. Así que la vacuna rusa dentro de este tipo de vacunas es sin duda la más elegante y la que mejor ha funcionado. Otra cosa es que no consiguieron fabricar esa segunda parte suficientes dosis y dejaron a muchos países sin esa segunda dosis. Pero bueno, no todo fue perfecto. Y llegamos a las vacunas definitivas, que son las que más se han usado en España, que son las de RNA. De nuevo, a ese fragmento de ARN que le hemos quitado al material genético, se le modifica, tal cual no se ha podido usar, ha habido que modificarlo un poquito. Esto es lo que han hecho Katalin Karikó y Drewman, que son los que se han llevado el premio Nobel de Medicina, como sabéis, por esta fabricación. Y lo que hicieron es meter el ARN del virus en una pompa de grasa. La pompa de grasa que se mete en nuestras células, porque es exactamente igual este material que el de nuestras células, se mete dentro y, por lo tanto, solo enseña proteínas rojas. Solo enseña proteínas rojas y solo se fabrican anticuerpos rojos. ¿Vale? Solo se fabrican anticuerpos rojos. Y esto es con lo que nos hemos vacunado la inmensa mayoría de los mortales. Pfizer ha sido la más usada, la segunda ha sido Moderna en nuestro entorno. Y ha habido alguna más fallida en Europa en concreto, que se cayó a mitad de camino porque no funcionó del todo. Así que, bueno, con esto hemos repasado todas las vacunas que hemos estado poniendo del RNA. Vamos a volver un poquito para que os hagáis una idea. Fijaros el número de vacunas que se han ensayado. Esto es el New York Times, que cada semana publicaba las novedades, dejó de publicarlas creo que en agosto del año 22. El número de vacunas que se han ensayado ha sido el más grande de la historia. Las que se han usado, que son estas de aquí, las que son rojas son las de proteínas, como la de Novavax. Las que son azules claritas son las de adenovirus, como Janssen y AstraZeneca. Las de azul, perdón, esas son las Sinopharm, las del virus completo son las azules claras. Las de adenovirus son las azules oscuras, como Janssen y AstraZeneca. Y las naranjas son las de ácidos nucleicos, que son las que más hemos usado en España. Y esto es una idea de cómo se han repartido por el mundo. Como veis, la más puesta de todas es AstraZeneca, hasta en 185 países. La de Pfizer-BioNTech, 165 países. Moderna, 114. Janssen, 103. Pero
La China del virus completo, 95 países. También ha tenido muchísima distribución en Sudamérica y en Asia. Bien, y esto, aunque me la voy a resumir muy rápido, explicaría por qué esta duda que tiene todo el mundo de cómo algo que se hace habitualmente en 10 años se puede comprimir a 10 meses. Muy fácil. Dinero. Punto 1, una inyección de dinero sin precedentes. Fabricación a coste cero para las empresas farmacéuticas, que esto también es sin precedentes, es decir, las empresas no se jugaban nada. Si la fabricación no funcionaba, los estados que iban a comprar esas vacunas asumían el fallo. Esto no se ha hecho nunca en la historia para ningún otro fármaco. Es decir, que AstraZeneca o Pfizer, en lo que estaban ensayando su modelo, ya estaban fabricando millones de dosis. Si funcionaba bien, pero si no funcionaba, se iba a la basura y a estas empresas no les costaba nada. Así que esa es una segunda razón. Y tercera razón, se acortaron todos los pasos burocráticos. Un expediente que igual me llevo un año esperando a que lo abra el funcionario y lo estudie, pues ahora no se consintió que se tirara un año a la espera. Era un día como mucho a la espera de su revisión. Todo esto junto y una colaboración científica sin precedentes en la historia, en que todos teníamos los datos en abierto para todo el mundo desde el minuto cero, confluyen para que se pueda fabricar en 10 meses lo que de modo natural iba a tardar 10 años. Estos son los tipos de vacunas que ya os he contado bastante mejor. El plato ya lo hemos hecho. Y yo sí que quiero agradecer a los conejillos de India, sí que los subo. Una vez que una vacuna se aprueba, se prepara en el laboratorio, se hacen dos tipos de animales, en ratas o ratones y luego en primates, en monos. Siempre, cualquier fármaco tiene esos dos pasos, antes de que se pruebe en el hombre, para asegurarnos que es lo mínimamente seguro. Una vez que ya se ha visto eso, pasamos al humano y hay 3 fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3, que no voy a contaros aquí porque no venía a contar esto, pero en la fase 3 hay que ensayarla en decenas de miles de personas. Fijaros, son los fármacos probablemente más ampliamente ensayados de la historia. La de Pfizer, 44.000. La de Johnson, 60.000 voluntarios. La China de Sinopharm, 45.000 voluntarios. Han sido fármacos muy ensayados. La gente que dice que se han saltado pasos es absolutamente incierto. Hemos hecho los pasos express, sí, pero con seguridad. Y la farmacovigilancia, que es la fase 4, estamos en ella como para cualquier otro fármaco. Se está vigilando los efectos secundarios que puedan aparecer subsiguientes. Bien, es verdad que es muy difícil que aparezcan ya algunos que lo hayamos visto, porque a diferencia de otros fármacos, imaginaros la vacuna del sarampión. ¿Cuántas unidades se ponen al año? La de los niños que nacen cada año, se acabó. Pero es que el COVID hemos puesto a millones de personas en todo el planeta, con lo cual tenemos datos acumulados de muchos millones de personas en un año. Pues eso no tiene precedentes en la historia de la farmacovigilancia. Entonces, probablemente los efectos secundarios adversos graves ya los hemos visto. Mientras que para otro fármaco igual tardaríamos 10 años o 15 años en verlo. Y esta es la gráfica. Cuando vi esta gráfica, yo lloré. Esta gráfica sale publicada en diciembre de 2020 en la revista más prestigiosa del mundo de medicina, que es el New England Journal of Medicine, es la vacuna de Pfizer, en la que se ve cuál es la eficacia de vacunarse frente a no vacunarse, para que entendáis. Hay 2 grupos, unos reciben la vacuna y otros reciben una cosa que se llama placebo, que es agua con alguna cosa para que no les haga daño, ¿no? Pero están recibiendo nada. Estos que están recibiendo nada son los que están en azul. Entonces está viendo, según van pasando los días tras la dosis, el número de contagios que se están produciendo y es esta recta que veis en diagonal, azul, ¿vale? Las personas que están recibiendo la vacuna de verdad, se ve que a partir del día 10, aproximadamente 10-11, se separa de esta diagonal y empiezan a ralentizarse el número de contagios y a sostenerse el número de contagios. Esto que explica que las personas vacunadas ya no se contagian. Esto se calcula con los datos y es lo que sale que la eficacia inicial original de esta vacuna es del 95%, algo sin precedentes también en la historia. Entonces, claro, ver que la primera vacuna que se publica para una situación tan tremenda como la que estábamos viviendo tiene una eficacia del 95%, pues para un científico esto fue, no sé, como si de pronto se salvara el mundo, ¿no? Así que esto se publicó en diciembre del 2020 y la verdad es que yo cuando vi esta gráfica me emocioné. Y esta me gusta ponerla porque es la gráfica de la vergüenza. En noviembre del 20, todavía no teníamos la vacuna disponible, se ve el acopio que hicieron los distintos países de dosis.
Entonces ahí vemos como Canadá compró 10 veces las dosis que necesitaba. Reino Unido y Australia 5 veces las dosis que necesitaban. Europa y Estados Unidos el triple de las dosis que necesitaban. Y entre tanto había países que por supuesto no llegaban a la mitad de la mitad de la mitad y no han llegado todavía. Bueno, me salto la inmunidad del rebaño porque lo que quería es llegar, para acabar, a la psoriasis. Hemos hablado de las defensas, hemos hablado de las vacunaciones para el COVID. ¿Hay alguna utilidad más de las defensas? Pues hay una muy reciente, que es una eclosión, y es el uso de los llamados biológicos. Son anticuerpos, o sea que son en el fondo estructuras de este tipo, que se utilizan para bloquear muchas enfermedades. Se están usando en el cáncer con muchísimo éxito, muchos cánceres ya, pero muchas enfermedades de piel como la psoriasis, la dermatitis atópica, enfermedades del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple, enfermedades del aparato digestivo como la enfermedad inflamatoria, el Crohn, la colitis ulcerosa. Acordaros porque esto es la herramienta de la inmunoterapia, ya no del futuro, de hoy. Así que quería poner un ejemplo que es el de la psoriasis, en el que hay muchas opciones terapéuticas. Esto se queda un poquito enganchado al inicio, espero que arranque, y si no, lo arranco yo. No, ahora sí arranco. Bien, esto es una imagen de la piel, y aquí debajo de la piel pues hay células de nuestras defensas que se están activando por acción de algún agente infeccioso. Secretan sustancias, acordaros que el sistema inmunitario manda señales, siempre con sustancias pequeñitas, solubles, secretan sustancias que mandan señales, y fijaros en la piel cómo reacciona a estas señales, se está poniendo roja, se pone dura y forma estas placas de psoriasis que las personas que la padecen, que son muchas, las sufren, ¿no?, cada día. Estas células, a su vez, liberan otra serie de sustancias que retroalimentan el sistema inmunitario, con lo cual se forma una especie de círculo vicioso todo el tiempo. Así que esta es la proteína central de toda la señalización esa de la psoriasis. Si pudiéramos bloquear la acción de esta proteína, podríamos bloquear ese círculo vicioso de la psoriasis. Bueno, pues esto es posible. Esta proteína que ha salido ahí, es importante que os acordéis que es la interleucina, sobre todo 23. ¿Os recuerdo? La 23. Bien. ¿Por qué? Voy a enseñaros cómo funcionan los anticuerpos que bloquean la interleucina 23. Si consigo hacer un poquito de sitio en el plato. Estas sustancias solubles, digamos que en nuestras células tienen como zonas de aterrizaje. Fijaros. Aquí tenemos la zona de aterrizaje de la interleucina 23 y aquí tenemos otras. Son muy parecidas, ¿veis? Tienen la zona verde común, pero una tiene azul y otra tiene roja, ¿vale? Y estas sustancias solubles, pues fijaros, una es esta, veis que acopla perfectamente el azul con el azul, y otra es esta, que acopla perfectamente, en este caso, el rosa con el rosa, ¿vale? ¿Puede la rosa unirse al azul? No. No, porque aunque tiene esta parte que sí podría encajarse, esta no se puede encajar. O sea que son sustancias que actúan, tienen trenes de aterrizaje muy específicos. ¿De acuerdo? ¿Qué se ha hecho con los anticuerpos? Pues si podemos bloquear que se unan a sus receptores, bloqueamos la acción de este producto, que es el que está produciendo el círculo vicioso de la psoriasis. Así que una empresa, hay varias empresas aquí, hay varias empresas involucradas, desarrollaron, fijaros que desarrollaron anticuerpos para esta zona roja, con lo cual bloquean esta zona roja. Esta proteína ya no se puede unir, pero os recuerdo que esta también tiene la zona roja, con lo cual también tocarían esta zona roja y bloquearían dos proteínas. ¿Esto se puede usar para la psoriasis? Sí, se ha usado con mucho éxito, pero posteriormente ha aparecido un anticuerpo más desarrollado, que es el que va frente a la proteína 23, la interleucina 23, veis que tiene aquí una patita verde, pues el anticuerpo que reconoce la patita verde ya no reconoce nada en esta otra, con lo cual esta otra la deja actuar, nos funciona mejor el sistema inmunitario porque esta la deja actuar y en cambio nos bloquea solo la interleucina 23, que no se puede unir
a su zona de aterrizaje y por lo tanto bloquea completamente la psoriasis. Bien, pues si consigo encontrar ahora en este maroma bien pasador. Solamente para terminar, antes de pasar a preguntaros yo, bueno, os voy a dejar que me hacéis alguna pregunta en lo que cargo el Cajur. Antes de pasaros a preguntaros yo, dar las gracias a mis profesores de la Complu, a Pepe Gavilanes y a José Luis Tellería, que me inspiraron en la docencia, a mis profesores en inmunología, José Luis, José Ramón, a Manolo, que me han enseñado la inmunología que sé, a mi casa de 24 años, Valladolid, a mi casa del año pasado, Alicante, y a mi casa de ahora, Sevilla y el hospital, y a todos mis amigos que me han acompañado en estos años difíciles, y a todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias.